y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar algunas aclaraciones sobre la situación del juicio político del exministro de Energía, Santos Alvite, por parte de algunos asambleístas de diferentes bancadas. Bueno, la semana anterior fue en donde se dio la interpelación, tuve la oportunidad de ser uno de los interpelantes al ministro Santos Alvite. El presidente, una vez que pidió si es que habían réplicas o contrarréplicas, no las hubo, no había necesidad. La interpelación fue absolutamente clara, contundente, sustentada en documentos que creo que no dejan la duda a nadie dentro de las personas que estuvieron presentes, y al momento de suspender la sesión abre el debate. Esta semana, el día de hoy, arranca el debate. Ya están este rato haciendo uso de la palabra los asambleístas que han pedido la palabra para pronunciarse respecto de lo que han escuchado de la una y la otra parte, y luego de aquello se mandará a votación, en donde ya obviamente con la mayoría absoluta de los miembros se procederá a resolver si ese archivo se le censura al ministro Santos Alvite. Esta censura, ¿qué nomás implicaría para el exministro? La censura implica que el exministro no va a poder ser funcionario público. Y le digo algo, ya como ecuatoriano, no como asambleísta, mi criterio muy particular es que personas que no tienen vocación para servir al país, porque para ser servidores públicos se necesita tener una vocación intrínseca, un amor profundo al servicio público, no valerse únicamente de un sueldo que recompense sus funciones, sino sobre todo de una causa que es el país. Ministros o exministros como Santos Alvite demostraron que definitivamente no estaban preparados ni capacitados para dirigir, por conocimiento que tengan en el área, pero una cosa es saber de eso y otra cosa es realizar gestión, y aquí no hubo, y le puedo enumerar todos los casos que interpelé para que ustedes tengan clarito en resumidas cuentas qué es lo que pasó ahí. Y esta situación es lo mismo que se replica ahora con también el juicio que se está presentando en contra de la exministra de Energía, Andrea Robo. Por supuesto, si es que una bancada ha sustentado de igual manera con documentos, no le quede la duda de que tiene que ser censurada, por favor. Cada uno de nosotros revisamos un expediente, vemos que quienes interpelan tengan los sustentos del caso, y una vez que se tiene eso se vota. No hay ninguna patente de corso para la exministra Robo, para nada. Algo que también recalcó el exministro Alvite es el hecho de que, bueno, durante su gestión solo eran 2, 3 horas en las que existían los apagones, pero ahora se han extendido hasta 12, hasta 8 horas. Eso es algo que él obviamente quiere destacar, ¿no?, de su gestión. Por eso digo, no necesitaba replicar un comentario de eso. Me releva de mis comentarios lo que dijo el señor Santos Alvite. De hecho, a criterio de él no era responsable de nada, porque manejaba apenas $9 millones como ministro, y que el resto era responsabilidad de los gerentes y directores. Bueno, entonces no tengamos ministros, pues no, claro. O sea, si alguien no es la cabeza del sector, más bien guardemos las cosas y vámonos a la casa. O sea, eso es lo que quiso decir el señor Santos Alvite. Yo considero que es algo absurdo lo que dijo, no se compadece con lo que vimos hacer con los ecuatorianos, y tampoco es el juego de quién apaga menos horas que el otro. Ahí perdóneme, pero no podemos jugar a ese tipo de cosas. Y actualmente con la gestión que está realizando pues el actual ministro de Energía, Roberto Luque, ¿cómo se ve desde la perspectiva de usted como asambleísta de ADN? ¿Cómo se ve este progreso, esta gestión del ministro? Da confianza, porque el ministro está todos los días dando una rueda de prensa, está comunicando, informándonos, va al territorio, estuvo en El Oro el fin de semana, nos demostró que ahí estaban las turbinas de la Termogas Machala botados, el incumplimiento de los contratistas, y dijo: este es el epicentro de la corrupción, una planta que está trabajando al 25%. Estamos los ecuatorianos conscientes de que el ministro encargado está haciendo, pese a no ser su expertise del tema energético, funciona mejor que los otros ministros, entonces hay que apoyarlo. Por ejemplo, justamente relacionado a esto, también hace poco se refirió el asambleísta Chamba de Construye, de que el ministro tiene que dar todos estos resultados, tiene que también dar todas estas, digamos, acciones, dar a conocer al pueblo y todo esto. Por supuesto, y dentro del campo de la racionalidad, el ministro está una semana o 2 semanas encargado de una cartera de Estado que maneja 3 sectores estratégicos, maneja minas, petróleos, energía. Así que cuidado, vayamos a exigir más de la cuenta. Ya quisiera que uno de los que están acá, de los asambleístas, vaya y se pare ahí 2 semanas a ver si es fácil manejar eso. Uno, esto no quiero justificar nada de paso, ¿no? Pero sí quiero decir que al menos en estas 2 semanas el pueblo se ha sentido tranquilo al escuchar que todos los días hay una rueda de prensa en donde se nos va informando qué es lo que pasa con el país. Ya se nos dijo que a lo mejor el fin de semana de feriado no va a haber cortes, se ha dicho que están mejorando los caudales. Estamos informados, qué es lo que necesitábamos saber, y sobre todo, al haberse declarado la emergencia, van a inyectarse los recursos
recursos para poder hacer lo que no hicieron los ministros anteriormente. Por ejemplo, ¿cómo se ve este panorama también? El hecho de que pues, el ex ministro de Energía, Santos Alvite, está en un proceso de juicio político y ahora en el gobierno pues, de Daniel Noboa también su ex ministra de Energía está bajo un mismo juicio político. Pero contento, pues. O sea, si es que un presidente de la República hace una autocrítica de su gobierno y le destituye a una ministra, yo me alegro mucho, así debían haberlo hecho antes. El problema es que siempre ha habido ese espíritu de cuerpo que hoy no existe y me alegro como ecuatoriano que se tomen las medidas. Me alegro mucho, así tiene que ser. Eso es lo justo, eso es lo que el país quiere, es que un presidente no esté solapando la inacción de sus ministros. Estoy de acuerdo. Queda pendiente el debate y la votación el día de hoy, eso se está desarrollando en este momento. Me parece que queda clara la situación eléctrica del país es muy compleja y lo que corresponde es tomar una decisión con ese sentido, dejando claro además primero que el juicio político ha sido por demás mal sustentado por el gobierno, porque ha sido presentado por el gobierno. El momento en el que a la ponente se le decía que actúe la prueba no tenía idea de qué significa la actuación de la prueba y eso es irresponsable en términos de la fiscalización, pero más allá de eso me parece que hay que buscar las responsabilidades políticas no solo de Santos Alvite, sino también las que vinieron después. Hablar de sabotaje es tratar de tapar algo real que está pasando en el país de fondo, que es que el tema de la electricidad no se subsana, que si bien Colombia ha logrado de nueva cuenta reconectar las relaciones o reconectar los servicios con Ecuador, no va suficiente cuando hay hidroeléctricas y termoeléctricas abandonadas y entonces eso también se debe sincerar en términos de la fiscalización. A esto también se suma el juicio político que se está solicitando en contra de la ex ministra también de Energía, Andrea Robo. Claro, pero eso toma tiempo por los otros juicios pendientes y la fiscalización no debe detenerse. La Comisión de Fiscalización visitó Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, y evidenció qué es lo que estaba faltando por hacer. El momento en el que la ley no más apagones determina que estas obras o mega obras son de prioridad nacional, se determina también que deben tener inversión inmediatamente, a modo de declaratoria de emergencia. Y si no lo hicieron, ya hay una responsabilidad del gobierno del presidente Noboa. Algo que también había mencionado el ex ministro de Energía sobre su gestión es que durante pues, ese tiempo solo eran 2-3 horas que existían los apagones, pero actualmente pues ante este gobierno existen más de 3 horas, 10-12 horas. Y además los comentarios en redes sociales son, por decirlo menos, absurdos cuando ya no te enojas por los cortes, sino porque no te avisan a qué horas te van a cortar. Cuando a las cámaras han reconocido, las cámaras de comercio de la industria de la producción, que las pérdidas escalan a los 20 millones de dólares por hora. Es decir, es una cantidad de dinero que afecta a los empleos, que afecta a la estabilidad económica del país y que hemos visto además que el Fondo Monetario ha informado que el país solo crecerá en 0.1%. Lo que explican los expertos de una materia es que no puedes por prohibición legal poner que no vas a crecer. Entonces tienes que poner que aunque sea vas a crecer el 0.1, aunque no sea cierto. Entonces esto, profundizado con la crisis eléctrica, con el panorama internacional que lo vuelve más complejo, porque ¿qué país que está siendo juzgado en corte internacional se vuelve atractivo para las inversiones? Ningún país. Y además de todo lo que está pasando con la inseguridad, es una serie de cosas que profundizan el problema del país. Y este tema de la inversión que estamos viendo actualmente, esta situación crítica, puede ser también de la mano que empeore por el hecho de que no se aprobó una de las preguntas de la consulta popular con relación al arbitraje internacional, que según algunos expertos esto puede traer cierta ganancia en la inversión extranjera. No, más bien lo que ha permitido la pérdida de esa pregunta es que no nos afecte aún más la situación económica del país, porque estaba pendiente de arbitraje, por ejemplo, el tema de Chevron Texaco, y eso significaba una pérdida muy importante para el Ecuador. Más bien me parece que hay que ampliar el tema porque una de las investigaciones y fiscalización que está llevando adelante un legislador de mi bancada es el tema de las regalías del petróleo, y son de las cosas que también tienen que ponerse sobre el debate porque pues la Amazonía está abandonada también, y si es la zona que produce y la zona que en teoría debería recibir los beneficios de esas ganancias y no lo está haciendo, algo está pasando con ese dinero. Regresando a este tema del juicio político del ex ministro de Energía, ¿la sanción de que sea censurado es suficiente o cómo lo ven desde RC? No, el informe que sacó la Comisión de Fiscalización determina que además se escale ante la justicia si fuera el caso. Y eso es una de las cosas que deberá también decidir este pleno. Pero el primer informe, el informe que ya trató la Comisión de Fiscalización, entiendo que también tenía como objetivo que llegue a los espacios de justicia correspondientes para que haya respuesta. Yo creo que es importante escuchar las interpelaciones. Nos dejó mucho que desear los ponentes, en donde no dieron un elemento técnico sustentado, en donde podíamos acarrear alguna acción de un juicio político. Nos dejó mucho de qué hablar los dos interponentes, que eran de la bancada ADN. Por lo tanto, estamos escuchando a los otros asambleístas para poder
analizar y evaluar cuál sería la propuesta de la votación del Movimiento Construye, teniendo en cuenta que, claro está, que muchos de los problemas de la crisis energética vienen desde el gobierno del señor Lasso y que actualmente, ya con 140 y pico días que tiene el gobierno nacional, no han podido resolverlas. Ante este panorama, pues tenemos entendido que ahorita ya estarían dos juicios políticos, tanto para el exministro, quien era del gobierno del Guillermo Lasso, y ahora pues actualmente también se está presentando un juicio político en contra de la exministra Andrea Robo del gobierno de Daniel Noboa. Y ya fue calificada por el CAL el día de ayer, por lo tanto ya eso se va a despachar y nosotros ahí como proponente, conjuntamente con la bancada del PSC, vamos a estar directamente apoyando con votaciones necesarias. Parte de estas sanciones también que se le implementa al exministro de Energía es el tema de la censura. ¿Eso es suficiente o tal vez es necesario tomar otras medidas ante pues, la falta de gestión del exministro? Bueno, todas las medidas tienen que agotarse si que hay un tema de incumplimiento, de inobservancia y de acción no legítima en su debido tiempo. Si que hay que escalar el tema judicial, bienvenido sea. Una vez ya finalizado entonces el proceso de juicio en este momento de la sesión, ¿qué es lo que se procedería después? Tal vez un poco más en el tema de recopilar evidencia que sustente el hecho de que el exministro pues, no realizó ninguna de las funciones de su cargo. No solamente eso, es cotejar lo que él dejó, cuál ha sido la interpelación, el justificativo y comparar con lo que vio la exministra Robo, que está actualmente ya en un juicio político, que fue destituida, y cotejar, hacer un cotejamiento que ha sucedido, porque de pronto él sí solucionó diferentes termoeléctricos o hidroeléctricos y realmente acá lo que hicieron no es un plan preventivo y no ha motivado una acción de prevención. Entonces todo eso vamos a nosotros a justificar y si es que hay un incumplimiento que debe avanzar a un tema penal, nosotros como bancada apoyaremos o estaremos vigentes para poder presentarlo. Y desde Construye, ¿cómo están o cómo ven actualmente las soluciones que ha dado el actual ministro de Energía, Roberto Luque? No, bueno, al momento no podemos decir que ha podido resolver. Siguen con los apagones, existen crisis energética en todo el país. Las buenas noticias, sí hay que decirlo, hay ya la interconexión con Colombia. Eso ojalá pueda paliar las necesidades de energía en todo el Ecuador. La economía sigue afectado, el sistema de salud también. Todo eso va a acarrear, no ahora, ya la afectación ahorita es ya de falta de energía, pero posterior es los problemas económicos que va a tener el país, con el incremento del IVA y más el tema de violencia y además también de secuestros y todo eso que está pasando. Creo que vamos a ir a una problemática integral que va a costar poder salir adelante como país. Pero entonces esta situación tal vez se desencadene mucho peor más adelante, es decir, esa proyección se va a ver empeorada, este tema de la situación, la crisis económica, energética en el país. Económica sí, la crisis energética no podía yo proyectar porque no soy parte del gobierno, no sabemos cómo están administrando, lo único que conocemos es que está lloviendo, están lanzando bombas para producir nube, hay una conexión ya con Colombia, entonces son temas que de pronto podemos decir que es un aliciente que se puede remediar los problemas eléctricos en nuestro Ecuador, pero seguimos con los apagones. Así es, compañeros, como pudimos escuchar por parte de los asambleístas de ADN, RC y Construye acerca de la continuación de este juicio político que se está dando aquí en la Asamblea en contra del exministro de Energía, Santos Alvite. Ellos aclaran que es necesario que este juicio político se lleve a cabo y se llegue a las respectivas sanciones, ya que la gestión del exministro pues no fue la adecuada según los asambleístas. Y también señalando que todo esto pues conlleva a realizar un análisis de cómo se están ejecutando las acciones por parte del gabinete del presidente Daniel Noboa. Eso en cuanto les podemos informar desde la Asamblea Nacional. Volvemos a estudios. Elba, tú continúas. Corape informa.